Bien, señores, en el día de hoy, como había mencionado, tenemos la presencia de, de nuestro amigo y hermano Francisco, que viene desde Santiago. Y Francisco Candelario es un hombre de mucho talento y hemos querido invitarlo al programa para conversar con él de algunos temas. Hablaremos de varios, pero hay uno en específico del que abordaremos el mayor tiempo posiblemente. Así que Francisco, saludos, bienvenido a Sendero de Esperanza. Gracias por la invitación, hermano. Es un placer, es un gusto poder dirigirnos a la población, al mundo, a la sociedad dominicana a través de este tan importante programa. Y para mí es también un privilegio de poder contactar, de poder dirigirnos a esta sociedad y de poder instruirle en un tema tan importante como es la ideología de género. Qué bien, Francisco. ¿Tú de qué iglesia de Santiago, qué iglesia pertenece allá? Bien, mi familia, mi esposa, mi niña y un servidor asistimos a la iglesia Vista Linda. Allí somos líderes, apoyamos en lo que la iglesia necesite y estamos siempre a la disposición de Dios para servir a su iglesia, a la sociedad dominicana y al mundo. ¿Eres anciano allá o qué otro cargo tienes? Prácticamente ahora mismo estoy ayudando a los ancianos, sí. Cuando tienen algunas circunstancias, yo estoy siempre presto, porque como soy un anciano ungido, duré varios años siendo primer anciano de Iglesia Central, llamada Ágape de Santiago, y después estuve dirigiendo una obra en una parte montañosa de allá de Santiago. Y entonces, como vivo cerca de aquí, de Vista Linda, estoy apoyando entonces a esta iglesia. Qué bueno, y ya por lo que escuchamos hace un momento, ya conocemos que eres un hombre de familia. Claro que sí. Y Claro yo que estuve sí. viendo algunas fotos también donde tiene una bonita familia. Claro que sí, una hermosa, una esposa siempre atenta, una niña preciosa que va a tener 2 años, una morena preciosa. Así Casi que, va que la mía, bueno, ya la mía tiene 2 años y 4 muy bien, a mí meses. le faltan unos meses todavía, le falta prácticamente un mes y pico. Da mucha carpeta esa niña. De por sí, pero es parte de su crecimiento y desarrollo, es Así es. parte de interactuar con su medio ambiente, y si no hay una interactividad con el medio ambiente, entonces entra en un ámbito pasivo. Así que es parte de la niñez, que se mueva, que esté siempre activa, que esté siempre contenta. Eso es parte incluso de que esté en salud. Qué bueno. Francisco, tengo ya entendido que tú, bueno, ya dije ahorita que tiene tiene mucho talento. Gracias a Dios, sí. Y uno de esos dones que Dios te ha dado, tengo entendido que es el don de cantar. ¿No es Sí, cierto? gracias a Dios tengo ya 2 producciones musicales. Comencé a través de un llamado del Señor, el Señor me dotó de donde componer, también tengo una vasta O sea, cantidad además de cantar, sí, compone la mis canción. canciones son propias, Todas. todas ellas, canciones muy cristocéntricas. Tengo más o menos ya casi 600 canciones compuestas. Wow. Como 20 de ellas han sido grabadas por un servidor. La primera producción musical se tituló Una cita con Jesús. La segunda producción musical es A los pies de Jesús. E incluso algunos artistas dominicanos han grabado algunas de mis canciones. Okay. Y prácticamente, como Dios me bendijo y podía componer 150 canciones por año, escribiendo 4 y 5 canciones por día, perdón. Dije, si yo escribo 150 canciones por año, puedo escribir un libro. Y entonces fue así como surgió mi primer libro, titulado La ideología de género en perspectivas. Ok, pero antes de entrar a esto de los libros, Ajá. yo quisiera que hablemos un poquito de la música. Muy bien. Dice que tiene casi 200 canciones, ¿no? Casi 600. Casi 600, sí, Muy bien. casi 600. Así es. ¿Cómo hace para escribir tanto así? Bueno, en primer lugar, cuando yo comencé con el ministerio musical, era un hombre soltero, no tenía las ocupaciones que ya ahora mismo mi trabajo como director de escuela y padre de familia ahora me atañen. Así que podría prácticamente, cuando no tenía sueño, yo me levantaba a escribir. Es decir, que yo en un día podría escribir 4, 5, 6, 7 canciones.
Recuerdo que ¿De día o la madrugada? por día, a la madrugada, en el día. Y recuerdo que cuando comencé a escribir, tomé unas cuantas páginas de un cuaderno viejo que tenía en casa. Y en poco tiempo tuve que buscar otro cuaderno nuevo. Wow. Porque era un deseo y una ansia de escribir de tal manera tan seguida que prácticamente llenar un cuaderno era en poco tiempo. Así que ya tengo una vasta cantidad de canciones compuestas, que es un llamado que yo hago a la población dominicana de que si necesita, ¿verdad?, artistas dominicanos, cristianos, de las diferentes ideologías cristianas, de las diferentes denominaciones cristianas. Si tú empiezas, canciones, claro, si tú empiezas tu carrera musical, puedes comunicarte con un servidor y allí podemos poner de acuerdo. ¿De cuántas producciones estaríamos hablando más o menos con esas casi 600 canciones? Bueno, una producción básica puede tener de 8 a 10 temas. Entonces, con 100 haríamos 10 producciones. Entonces, estamos hablando de una 60, 70 producciones musicales. Yo creo que ya no hay que escribir más. No habría que escribir más. No, por eso ya la parte de la composición ya lo hago por encargo. Ya, por ejemplo, tú me escribes, tú me llamas, mira, necesito un tema para mi programa. Muy bien. Sendero de Esperanza. Entonces yo te escribo un tema alusivo a ese temático. Tenemos que trabajar eso. Claro que ahora sí. Sería interesante que tú comiences con un lindo tema claro, compuesto por un servidor. Claro que sí. Francisco, ¿qué para tenerte en una iglesia, en una actividad, cantando como artista, qué exige Francisco Candelario para eso? Bien, en mi caso personal yo no soy muy exigente porque yo digo, la palabra dice que recibe la palabra de Dios pero que no la vendas. Entonces yo soy una persona que simplemente por ejemplo, cuando voy a larga distancia, con simplemente cubrirme el viático de combustible en caso de que haya mi vehículo, o el transporte en caso de que haya mi vehículo público, ya con eso me basta como que yo esté en tu iglesia. Amén. Sin importar en la parte de mi país o fuera de mi país, con que se cubre el viático de combustible o de pasaje, ya tú me tienes allí. Y obviamente si pasa de tiempo, prácticamente que también, que yo si me brindo una botella de agua, un vaso de jugo, ¿entiendes? Algo que cubra también mi almuerzo. Y con eso ya simplemente, yo no cobro por estar en una iglesia, simplemente exijo esos servicios que son prácticamente parte del proceso. Eso es justo. ¿Cuáles artistas, ya que mencionaste ahorita que algunos artistas dominicanos, creo, han usado tus canciones de las que has escrito? Sí, sí. ¿Puedes mencionar algunos? Puedo especificar uno específicamente que se llama Jorge Luis Montero, oriundo de San Juan. Okay. Es un cantante cristiano adventista, ya tiene una 5ª producción musical, hace poco estuvimos compartiendo juntos y prácticamente aprovecho esta oportunidad de esta plataforma para catapultarme hacia ese espacio de poder proveer canciones cristianas a diferentes cantantes, tanto hembras como varones que quieran tener canciones cristianas que puedan prácticamente comunicarse con un servidor y dejar de que esas canciones que están empolvando en un archivo de Word en mi computadora, empezar a darle uso para ese fin, porque prácticamente en mi caso personal ya la música la tengo como un plus para mi ministerio. Sin embargo, me estoy enfrascando más en el asunto de las campañas, de conferencias, de charlas, de seminarios, con relación a este tema y de otros temas más que podemos conversar más adelante. Ok, además de que eres artista y ya hemos escuchado un poquito de cómo escribe, de las producciones que tiene, me has hablado de una fundación. Exacto, sí. Yo creo que tenemos una imagen por ahí, Mohamed. Háblame de esa fundación, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hacen y cómo lo hacen? Bien, esta fundación surgió con un ministerio. Ahora mismo funciona en las 2 vías, tanto como ministerio y también como fundación. Mi ministerio surgió a través de un programa que hicimos en una de las iglesias de allá de Santiago Los Caballeros, donde reunimos varias iglesias y hicimos un programa de familia llamada Cristo en mi familia, que hoy ya es uno de mis libros, otro de mis libros, muy bien. Porque ya prácticamente llevo unos 15 libros, solamente he publicado 2, que vamos a presentar a continuación,
pero que el de escribir, de escrito ya terminado para imprenta, ya tengo más o menos unos 8 o 9 libros más. Así que este tema, este libro, Cristo, este es uno de ellos. Eso lo escribí en una semana, hermano. En una semana. Porque es el tema de la campaña. Wow. ¿Cuántas páginas? Tiene unas 138 páginas. Muy bien. Un libro para nuevos bautizados, un libro para gente que está conociendo. Es mi segundo libro, mi primer libro que publiqué. Entonces, con relación a la fundación, que es lo que estamos hablando ahora, surgió con la intención de llevar un programa de familia a un distrito de Santiago. Y en ese programa nos unimos sexólogos, psicólogos clínicos, terapeutas familiares, sexólogos educativos, nos reunimos médicos, urólogos, nos reunimos en el ámbito personal como educador y entonces dijimos, por ya el grupo está formado, ¿por qué no crear un ministerio de diferentes profesionales donde vayamos de manera gratuita a las iglesias y demos charlas, seminarios, conferencias, eventos de formación y capacitación y orientación a la familia con relación al tema de la ideología de género? Correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como fundación? Nuestra fundación, Acción Familiar Cristiana, identifica a las familias que tienen niños o niñas con esta situación de ideología de género, llámese que son afeminados, que son amanerados, que ya prácticamente tienen esa inquietud de que están cambiando en esa transición de sexo o de género. Entonces, nuestro personal asiste, orienta y si es necesario también capacita y también da las orientaciones del lugar para que se atienda a esos casos específicos. ¿Y provee algún tipo de material? Claro, también provee materiales como también provee ayudas médicas. Correcto. Entonces, además de eso, también ayudamos a familias de escasos recursos. Llámese, por ejemplo, hace poco estuvimos distribuyendo cuadernos en Santiago y nuestra fundación está afiliada a otras fundaciones de Santiago, como por ejemplo la Fundación Ser Mujer, con Disnera de la Cruz, que también tiene un programa allá en Santiago, en el Canal 25, que también recibe el mismo nombre, y con otras fundaciones más nos unimos, y entonces juntos, como un conglomerado de fundaciones, trabajamos en beneficio y en pro de las familias dominicanas. Wow, excelente, muy buena iniciativa. Yo espero que Dios pueda seguir bendiciendo Claro que ese sí, ministerio, claro que sí. esa fundación, Sí, sí. para que continúe llevando orientación, capacitación a las familias que mucho lo necesitan y más en esta área de lo que tiene que ver con la ideología de género. Entonces, háblame, Francisco, de ahora como escritor que eres. Ya dijiste que has publicado 2 libros, ¿verdad? Y escrito ya unos más o menos 8 o 9, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál fue tu primer libro Muy escrito? Bien, mi primer libro escrito no lo publiqué. Mi primer libro recoge todas las poesías, porque así comencé mi trayectoria de escritor. Comencé escribiendo poesías. Esas poesías que tú escribes con mucha pasión, con muchas situaciones de adolescente. Porque tú estás en un proceso de desarrollo y tú plasmas por escrito toda esa energía, si se quiere decir, ese appeal, esa energía sexual que tú sientes, yo la expresaba a través de poesías. Terminé el libro y me dije, este no puede ser mi primer libro publicado. ¿Por qué? Porque prácticamente la población dominicana y el mundo no está para leer poesías. Entonces dejé este libro ya terminado, ya es uno que es uno de los que cuenta, incluso que ni siquiera lo cuento como parte de los 10 que he terminado, pero está concluido. Sin embargo, entonces, habiendo terminado tanto el de ideología de género en perspectivas y de poesía, entonces decidí, voy a publicar el de la ideología de género. ¿Por qué? Porque entiendo que es un tema que la sociedad lo necesita más. Incluso, mi segundo libro, que entonces en este caso como escrito es la ideología de género, surgió con un problema que ocurrió en México. Recuerdan que en México en una ocasión en un colegio se le puso faldas a los varones y pantalones a las niñas. Y entonces este incidente despertó mi curiosidad, porque siempre he sido un asiduo lector, un asiduo investigador. Despertó mi curiosidad y dije, esto no es normal. Y entonces desde ese evento empecé a investigar, empecé a indagar, ya tenía otros proyectos sobre la familia, porque también esa es una de mis especialidades, la familia, es un tema que siempre me apasiona, y más que, como te dije, soy un hombre de familia,
un hombre que además de ser padre también es un director de una escuela pública y que allí tratamos y ayudamos a familias de escasos recursos ubicados en una de las ciudades o comunidades más difíciles que tiene Santiago de los Caballeros y que requiere de mayor beneficio, de mayor recurso, de mayor atención, llamada Yagüita de Pastor. Okay. Así que es una zona urbana marginal y así, además de ser director, entonces también estamos dispuestos a orientar, a ayudar a las familias. Qué así bien. que el libro de la ideología de género viene a ser... Ese libro de la ideología de género, ¿cuántas páginas tiene? El libro está desarrollado en 23 capítulos. Ok, 23 capítulos. 23 capítulos y está desarrollado en 6 perspectivas principales, tiene 321 páginas. Este fue, o sea, ¿qué tiempo hace que fue publicado este libro? Este libro fue escrito en un año, en el año 2019 lo concluí. Entonces, en el 2020, desde 2019 a 2020 pasó en un proceso de revisión, porque hay temas, por ejemplo, ahí de lo que es la perspectiva sexual, psicológica, que aunque tengo conocimientos básicos de esas áreas, porque prácticamente son parte de mi estudio como magíster, soy magíster en educación, sin embargo no soy especialista en esos temas, así que pasaron por procesos de revisión de psicólogos, de sexólogos, y entonces eso duró un año en revisión. Así que en mi libro, en el 2020, es más o menos un mes como de junio, julio, ya es publicado, sale de imprenta, y entonces ya en el año 2021, entonces el proceso donde se da a conocer, donde está el proceso de venta, y entonces ya prácticamente el libro tiene un año y unos meses que fue publicado. Ok, mira Francisco, el tiempo en televisión es oro. Así es, y el tema es muy interesante. Ajá. Yo debo irme a una segunda y última pausa, y en breve el tiempo que nos queda es para que hablemos ya directamente de lo que es la ideología de género, cómo nos afecta como sociedad. Yo quiero que nos enfoquemos en esa parte al regresar de la pausa, que será brevísimo. De acuerdo. Ustedes, apreciados amigos televidentes, no deben perderse las respuestas a esta pregunta que vendrán a continuación después de esta pausa. Así que no se mueva, regresamos en un momento. Manténgase. Bien, señores, estamos de regreso en este conversatorio que estamos realizando aquí con nuestro hermano Francisco Candelario, quien es profesor, maestro, también es director de un centro educativo, es artista con varias producciones, también es escritor y también es parte de una fundación que ya acabamos de mencionar hace un momento. Y en este momento estamos conversando acerca de algunos temas que él aborda en su importante libro que lleva por título La ideología de género en perspectiva. Y este tema de la ideología de género en algunos meses atrás fue muy candente aquí en el país. Así es. Y hay mucha incertidumbre todavía, Francisco, con respecto a este tema. Por eso es muy importante que usted, apreciado televidente, pueda prestar atención a este tema. Así que, Francisco, me gustaría que nos explique de manera bien detallada qué es realmente la ideología de género. Bien, mira, antes de yo poder responder a tu pregunta, quiero explicar por qué mi libro lleva el título La ideología de género en perspectivas. Una perspectiva es una visión, un aspecto, cómo nosotros podemos observar un problema. Cada persona puede vislumbrar un problema de diferentes puntos de vista. Y como la ideología de género es un tema tan profundo, por eso quise enfatizar mi libro en 6 perspectivas. Aunque el libro tiene otra perspectiva, que es el pensamiento de Dios, que es la palabra de Dios, sin embargo, en estas 6 perspectivas está basado mi libro. Entonces, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas que prácticamente no son científicas, que tratan de crear toda una vorágine de situaciones con relación al género. Es decir, es un conjunto de ideas, de pensamientos de diferentes personas que tiene como finalidad transformar o brindar una información del ser humano con relación a su género. Es decir,
No estamos hablando de definir al ser humano de acuerdo a su sexo, sino de acuerdo a su género. Entonces, recordemos que en este sentido el género es una construcción social. E incluso la Biblia no habla del género en el sentido humano. Si nos vamos al libro de Génesis, la Biblia habla del género con relación a los animales y con relación a las plantas. Es decir, para Dios el género no existe. Pero toda esta ideología, todas estas ideas que han surgido con relación al género, han sido una construcción social, e incluso la ideología de género trata de hacer una construcción social diferente, porque estamos hablando de que el ser humano ya no se define por sus órganos genitales, sino por su preferencia sexual, por sus conocimientos, por sus inclinaciones hacia ciertos aspectos de su vida que no tienen que ver con el sexo. Incluso la ideología de género va más allá y se profundiza en que prácticamente rompe con los estereotipos, que así se llama últimamente. Incluso escribí un libro hace poco llamado Los estereotipos de género, todavía no publicado, en el cual ya las condiciones con las cuales nace el ser humano ya no se ven como cualidades, no se ven como características puestas por Dios a través de la biología y del ADN. Ya son estigmas sociales que llaman al ser humano a una discriminación. Es decir, por ejemplo, mi niña nació hace casi 2 años y nació, su sexo es hembra. Sí. ¿Por qué yo digo que mi niña es hembra? Porque su miembro reproductor, su órgano reproductor dice que es hembra. Pero ¿qué pasa con la ideología de género? Ellos plantean que prácticamente el sexo no es una condición para determinar el género de la persona. Obviamente, cuando hablamos del género, hablamos de que el ser humano por su sexo pertenece al género masculino y al género femenino, que es una diferencia que debemos aprender en esta tarde, que prácticamente el género es diferente al sexo. El sexo es con el cual nacemos y el género es una estampa, una construcción social. Así que todas estas ideas, todos estos planteamientos, todas estas políticas que se están generando no van con relación al sexo, sino al género. Es decir, incluso se enseña que el sexo puede ser cambiado. El sexo puede ser a través de operaciones, a través de operaciones quirúrgicas, a través de inyectarle hormonas al hombre para que desarrolle ciertos aspectos físicos de la mujer. Entonces el género puede ser intercambiable. Por eso hablamos entonces de los lobbies LGBTI+, LGBTIQ+, o más. Entonces todas estas siglas identifican a un grupo de personas que pertenece a este grupo llamado ideología que prácticamente la ideología de género es una de sus políticas, también apoyado del feminismo radical. Entonces los LGBTIQ+, o plus, entonces son un grupo de gente, llámese la L representa a un grupo, la Q a otro grupo, incluso todas esas siglas representan un grupo diferente de personas que pertenecen a esa misma, se llaman lobbies, por eso, porque pertenecen a la misma familia. Todos estos grupos están planteando que ya prácticamente el ser humano no tendrá que ser definido por su sexo, sino por su género. Pero aquí subyace unos problemas y sociales, porque prácticamente la ideología de género y el feminismo radical representa uno de los mayores problemas sociales porque intentan deconstruir la sociedad. Francisco, interesante el tema. Sí. Especialmente cuando hablas de que el sexo y género no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y realmente me llama la atención porque yo, como no soy conocedor del tema, creía que sí. Viéndolo desde un punto de vista, pudiéramos decir, superficial, aparentemente es lo mismo. Realmente el sexo nace con la persona nace, con la persona nace. Es interesante. Sí. El sexo, aunque la persona muere, aún después de haber muerto, a través del ADN, ese ADN va a identificar si la persona fue hombre o mujer. O sea, es el sexo que, o sea,
biológicamente hablando, científicamente hablando, es el sexo el que determina el género. El género. Pero a través de la ideología de género, eso es precisamente uno de los temas que que están tratando de desarraigar de la sociedad. De que el ser humano no se ha identificado su sexo, no se ha identificado su género por el sexo, sino que prácticamente un hombre, porque ahora hablamos de diferentes tres tipos de sexos. O sea, de acuerdo a los planteamientos que plantea la idea de género, hay tres tipos de sexos. Masculino, femenino y... No. Eso es género. Género. Permítame explicar. El sexo, hay tres tipos de sexo, de acuerdo a los planteamientos de la idea de género y del feminismo radical. Está el sexo biológico con el cual la persona nace. Correcto. Está el sexo cultural, porque es una estampa social, o sea, para ellos, el hecho de que la niña, desde que nace, diga tú eres niña, tú eres niña, tú eres niña, y todo lo que va en relación con esa niña va en consonancia a lo que es hembra, la vestimenta, los juguetes, la educación, los tipos de oficios que hace, son diferentes para esa niña. Para ese tipo de sexo, la cultura determina un sexo cultural, que este sexo cultural prácticamente son estampas sociales que determina la sociedad. O sea, esa niña es niña porque un grupo de la sociedad determinó que es niña. Ok. Pero hay otro tipo de sexo que se llama el sexo psicológico, que en este caso entra entonces lo que se llama la disforia de sexo o un trastorno de personalidad en la cual la persona se ve al espejo, es de sexo masculino, es verdad, es varón, pero entonces él se siente en su mente, él se siente que es hembra. Entonces no se siente cómodo con su cuerpo y quiere, hace ademanes como de niña, empieza a vestirse como niña, empieza a tener una convivencia con niños o con niñas, pero cuando juega con niños, no juega con niños para sentirse bien, sino para identificarse como el sexo al cual él quiere identificarse. Entonces, entra aquí lo que se llama un trastorno de personalidad o disforia de sexo, que es uno de los principales trastornos del libro de trastornos a nivel mundial, que después que tuvo su auge la ideología de género, entonces se eliminó del libro de trastornos. Entonces, prácticamente este trastorno ya no existe en el libro de trastornos, pero sí está determinado por los diferentes profesionales de que es un trastorno de personalidad. Pero, sin embargo, la disforia de sexo se cura. Es decir, como estamos hablando de un sendero de esperanza, yo quiero decirte a ti, amado televidente que nos está viendo en esta tarde, que la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, todo eso se cura. Porque el asunto de género, ser homosexual o ser lesbiana, es una decisión. Por eso decimos de que salió del closet. Salió del closet es que esa persona asumió ese cambio y entonces ya se enfrenta a la sociedad y entonces quiere que la sociedad lo acepte como es él. Sí. Entonces, que es varón, pero quiere ser mujer porque ser homosexual prácticamente es adoptar en su vida cualidades de mujer. Por eso antes los homosexuales tradicionales se partían, hablaban como mujeres. Ya no, los homosexuales de ahora son modernos. E incluso ya usted no identifica a través de actos físicos si es homosexual o no. Usted puede ver dos caballeros caminando por la calle y usted puede creer que son dos compañeros de trabajo que van de camino a su casa. Sin embargo, puede ser que esos dos compañeros sean esposos, sean compañeros intimal. Entonces, con relación a la homosexualidad también sucede lo mismo, que es que la niña entonces se identifica como un aspecto de venganza contra el sexo masculino, el varón, porque nosotros como cristianos debemos de determinarnos en nuestra conversación con relación al sexo, porque recuerden que el género no es bíblico y el género es una estampa social, así que cuando hablamos de género estamos en un ambiente social. Sin embargo, cuando hablamos de sexo estamos en un ambiente cristiano, como es prácticamente este programa. Entonces, las niñas, mira, yo quiero que nuestros televidentes comprendan lo siguiente. La mayoría de niños y niñas que hoy prácticamente, o que siendo ya jovencitos, abrazan lo que es la ideología de género y el feminismo radical, son niños, uno, que fueron posiblemente abandonados por sus padres. Dos, o fueron abusados sexualmente por su papá, por un tío, por un hermano. Tres, que no fueron atendidos o que fueron abusados, eran golpeados por alguno de sus padres. Porque mira qué sucede. Cuando es el padre, el hombre, quien golpea o quien abusa sexualmente del niño, el niño, como una actitud de él vengarse de ese padre, entonces se hace homosexual. Okay.
Y la niña, cuando es prácticamente abandonada por la madre, entonces crea una reacción adversa hacia su madre y se convierte en lesbiana como una manera de rebelarse contra la sociedad porque fue lastimada. Lo que estamos hablando lo siguiente es que si nosotros tenemos familias funcionales, familias dirigidas por Cristo Jesús, familias que van a la iglesia juntos, familias que oran juntos, familias que hacen el culto familiar juntos, entonces no hay posibilidad de que en esa familia se desarrolle la ideología de género. Ahora, ¿por qué la ideología de género es un tema tan delicado? Porque toca la sensibilidad de toda especie humana, de todo ser humano. Así es. Francisco, el tiempo se nos ha terminado, pero yo quisiera que de manera breve, pero bien clara, nos diga como sociedad en qué nos afecta esto de la ideología de género. Como sociedad, ¿en qué nos afecta? Nuestro país representa unas cuantas realidades que desarrollo en mi primer capítulo del libro, La realidad de la República Dominicana. En primer lugar, nuestro país, nuestra sociedad representa, hay una desintegración familiar. La mayoría de los niños, especialmente de los barrios marginales, no viven con sus padres, viven con un tío, con una abuela, viven con un familiar, pero no viven con sus padres. Eso es la ideología de género es un ataque fatal contra esa familia, porque ya hay desintegración. Sí. 2, también falta de principios patrióticos. Dios, patria y libertad no son siempre un lema, son los fundamentos de nuestra sociedad dominicana. Entonces, Dios, patria y libertad. Entonces, la ideología de género trata de desarraigar a Dios de la sociedad, trata de eliminar prácticamente nuestra patria y también entonces también nos quita nuestra libertad. Porque el hecho de que tú puedas pensar y de tú actuar como hombre, como mujer, sea cohibida, entonces estamos hablando de que prácticamente los fundamentos patrióticos están siendo desarraigados. Es una amenaza de la ideología de género. Y por último, también falta de valores cristianos. Entonces, esas tres realidades que desarrollo en mi libro convierte entonces la ideología de género o el feminismo radical en una circunstancia que trata de transformar nuestra sociedad, pero no trata de transformarla de manera positiva, sino de transformarla de manera negativa. Entonces, en conclusión, ¿cuál debería ser la actitud del dominicano? Como cristianos, yo abogo porque la mujer se inserta en la sociedad, de manera laboral, que salga de las casas y se inserte en el ambiente laboral, pero sin descuidar la responsabilidad que la atañen como esposa, como mujer, como madre. Y además yo abogo porque nosotros no discriminemos a esos niños, a esas jóvenes que hoy han abrazado la ideología de género y son homosexuales, son lesbianas, son transexuales, son transvestis. Es decir, han abrazado la ideología de género. No, nosotros como cristianos no podemos abandonarlos. Tenemos a alguien en la línea telefónica ya terminando el programa, pero vamos a escuchar a quien Claro tenemos que sí, estamos prestos. Ojalá que tengamos otra oportunidad porque ha sido corto el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quiero preguntarle que si uno no se puede aplicar en esa edad de la niñez la ley socrática de reconocerse a sí mismo. Bueno, yo no entendí muy bien la pregunta. No sé si la puedes repetir. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Porque yo entendí la parte de conocerse a sí mismo. No se puede aplicar una niña o niño la ley socrática conociéndose a sí mismo. Bien, mire, conocerse a sí mismo. Sabemos que el niño prácticamente tiene un proceso de exploración y a través de este proceso de exploración se conoce a sí mismo. Sin embargo, en ese proceso es cuando más necesita más el apoyo de papá y mamá. El problema de nuestra sociedad es que el trabajo, el capitalismo, está desarraigando la vinculación, la unidad familiar. Prácticamente el papá sale de casa temprano para trabajar, la mamá se hace por igual, le deja a los hijos a una persona que prácticamente los cría. Entonces, ahí es un problema social porque la familia debería unirse más. Hay un problema que quiere arrebatarte a tu familia. Porque el principal objetivo de la ideología de género es la destrucción, la desconstrucción social de la familia y crear otro tipo de familia donde está papá y mamá. Así que yo le invito, hermana, a que usted pueda acercarse a su familia y conversar estos temas con sus hijos e hijas, porque esta es la única manera que nosotros podemos proteger a nuestra familia de este problema de la homosexualidad, del lesbianismo y mantener unida en la compañía de Cristo Jesús a nuestra familia. Señores, llegamos a la parte final. No podemos irnos sin que nuestros amados televidentes sepan dónde contactar a Francisco, cómo hacerlo
si alguna iglesia, alguna asociación, alguna institución Claro que sí. quiere invitarte después de ver esta exposición tan atinada, tan buena, tan clara, quieren invitarte para tener alguna charla, algún conversatorio, Claro que sí, siempre. ¿cómo hacerlo y dónde? Muy bien, voy a compartir mi número personal, 829-585-2157. A través de este número me llaman y entonces le ubico en fecha, de acuerdo a mi agenda y de acuerdo a los espacios que tenga disponibles, para dar conferencias, charlas, seminarios, eventos. Usted nos invita, también tengo una fundación que el personal de mi fundación también se hace presente. En un caso de que usted quiera que vaya yo solo, poder entonces explicar de manera más abierta y de manera más detallada estos temas tan interesantes en todo el país y fuera del país. Este es mi número. Entonces, fuera del país le agrega el +1 829-585-2157 y entonces allí a través de ese contacto, tengo WhatsApp en este número, entonces allí puede contactarme. 829-585-2157 y fuera del país le agrega +1. Bien, Francisco, ha sido un placer inmenso tenerte aquí en el programa. Siempre a tu orden. Y sé que este conversatorio ha sido de gran bendición para nuestros amados televidentes. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la disposición. oportunidad. Realmente en televisión el tiempo es precario. Por más que tengamos una hora, eso no sabe a nada. Sin embargo, ojalá que a través de este espacio los hermanos, la gente que nos conoce pueda crear eventos, pueda crear retiros, pueda crear espacios donde nos puedan invitar, nos puedan llamar y entonces nosotros de manera allí podamos acercarnos y explicar este tema de manera más detallada. Así es. Bien, señores, hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Espero que hayan entendido y que hayan quedado claro con respecto a este tema de la ideología de género, al menos en un % elevado. Yo sé que no al 100%. Gracias, Dios se les bendiga. Nos veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Tengan todos feliz resto de la tarde. Que Dios les bendiga. Camino de esperanza que nos lleva al Señor, ya muy pronto